Gracias por ver este tutorial en el que vamos a aprender cómo inyectar una pretraducción en Trados. En pantalla tenemos dos archivos, un fichero Word con el texto original en inglés y un fichero de texto TXT con la pretraducción en español. Esta pretraducción la hemos realizado simplemente copiando y pegando el texto en inglés en un traductor automático. Si abrimos el fichero de Word vemos que tenemos el texto en inglés. Este fichero será el que utilicemos en Trados para iniciar nuestra traducción. Si abrimos el fichero de texto, vemos que tenemos el texto pretraducido gracias a un traductor automático. Las pretraducciones nunca tienen la calidad de una traducción final, y nunca deben entregarse a un cliente. Sin embargo, sí que pueden ser de ayuda a los traductores porque hay palabras que se repiten y pequeñas frases que pueden ser traducidas perfectamente, lo cual ahorra tiempo de escritura al traductor y le hace ganar en productividad. Vamos ahora a entrar en Trados y vamos a abrir el fichero Word. Lo que Trados hará ahora será abrir el fichero Word para ser traducido como un documento individual y nos mostrará en la columna fuente el texto en inglés para ser traducido. Navegamos por el disco duro hasta encontrar el fichero de Word, lo seleccionamos y lo abrimos en Trados. Le decimos a Trados que lo traduzca como un documento individual. Como siempre, Trados nos pregunta el idioma origen y el idioma de destino del documento, es decir, los pares de lenguajes. También podríamos cargar una memoria de traducción. Seleccionamos el idioma de origen y el idioma de destino. Para este ejemplo de momento no vamos a necesitar cargar una memoria de traducción, ya que siempre podemos cargarla más tarde. El texto de Microsoft Word se abre en Trados y vemos en la columna de la izquierda que tenemos el texto fuente en inglés, que es el texto que tenemos que traducir, y a la derecha tenemos la columna de destino, completamente vacía, la cual es la columna donde traduciríamos. Lo que queremos ahora es no tener que ir copiando segmento por segmento el texto pretraducido. Lo que queremos es poder copiar y pegar todo el texto pretraducido de manera que se extienda de forma inteligente por todos los segmentos de la traducción. Es decir, inyectar la pretraducción en la columna de destino dentro de Trados. Por desgracia, los ingenieros que han creado Trados no le han dado unas capacidades de edición tan potentes como las que hay disponibles en Word, ya que en Word se puede copiar y pegar texto en la tabla, y este texto se distribuye a lo largo de las filas de la tabla, es decir, de los segmentos de la tabla. En Trados esto no es posible. Si nosotros copiamos el texto de la pretraducción e intentamos que se pegue en todos los segmentos de la columna de destino, lo que ocurrirá es que todo el texto irá a un único segmento. Evidentemente, no queremos que esto ocurra. Vamos a aprender cómo inyectar la pretraducción para evitarnos tener que copiar segmento por segmento. De momento, vamos a grabar el fichero en un archivo de Trados. Ya tenemos el fichero de Trados creado. Para poder inyectar la pretraducción vamos a utilizar una exportación para revisión bilingüe. No obstante, antes tenemos que utilizar un proceso de condicionamiento y lo que vamos a hacer es copiar todo el texto en inglés de la columna fuente hacia la columna de destino. Para ello seleccionaremos todos los segmentos entrados, y una vez seleccionados pulsaremos el botón derecho del ratón y le diremos que copie todo el texto de la columna fuente en la columna de destino. Vemos ahora que la columna de destino tiene el mismo texto de la columna origen. Esto es completamente normal. Grabamos el documento. Lo que haremos ahora es aplicar una exportación para revisión bilingüe. Una vez que hagamos esto se abrirá el asistente y simplemente seguiremos los pasos, que prácticamente son solo dos pasos: darle a siguiente y a finalizar. Una vez se termina la exportación para la revisión bilingüe, veremos que en la carpeta donde teníamos los ficheros de Trados se ha creado una nueva carpeta, y en esa carpeta se ha creado un fichero de Word, el cual lo podremos utilizar para inyectar la pretraducción, y posteriormente hacer que Trados la absorba. Aquí podemos ver el fichero de Word.
Si lo abrimos veremos que se trata de un feature de Word normal. No obstante, lo que vamos a ver es algo muy interesante, ya que tenemos una tabla, y al tener una tabla en Word podemos aprovecharnos de las maravillosas capacidades de edición que tiene. En esa tabla vamos a ver una columna que es la columna fuente, donde está el texto original en inglés, y vamos a ver otra columna, la de destino, que es la columna donde inyectaremos o pegaremos la pretraducción. Lo que haremos ahora es copiar el texto pretraducido que tenemos en el feature de texto, y lo vamos a pegar dentro de Word, en la columna de la tabla para el lenguaje de destino. La manera de hacer que un texto que no tiene tabla, se copie ordenadamente dentro de una tabla es muy simple. Simplemente se selecciona todo el texto, se copia el texto, luego se seleccionan todas las filas de la tabla, o segmentos de la tabla, y posteriormente con los segmentos, con las filas de la tabla seleccionadas, se pega el texto. Es así de simple. Vemos ahora que el texto se ha copiado y pegado perfectamente en la columna de destino. No obstante, vemos dos textos, el texto pretraducido y el texto original en inglés. Esto es completamente normal. Lo que está pasando es que Trados está entendiendo que estamos metiendo un texto pretraducido, y que antes teníamos un texto original en inglés. Vemos que ese texto original en inglés está tachado. Eso significa que Trados posteriormente eliminará ese texto, y solamente se quedará con el texto de la pretraducción, que podemos verlo como subrayado. Grabamos el documento de Word para que los cambios se mantengan y volvemos a Trados. Cuando estemos entrados, en la pestaña Revisión, iremos a actualizar desde la revisión bilingüe y nos aparecerá un asistente. En el asistente podemos ver el texto original en inglés, el cual ha abierto Trados para traducir, y ahora lo que haremos es agregar a dicho texto el documento en Microsoft Word que Trados ha creado para la revisión bilingüe. De esa manera podrá absorber la pretraducción.
Le decimos que agregue un documento específico, navegamos por las carpetas del disco duro hasta encontrar el fichero que Trados ha creado para la exportación bilingüe, y luego cambiaremos el estado de los segmentos actualizados como borrador. Al finalizar, Trados nos preguntará si queremos abrir el documento. Le decimos que sí y cuando Trados abra el documento veremos algo muy interesante. Veremos que en la columna de destino tenemos la pretraducción que aparece con un texto subrayado. También veremos el texto original en inglés que aparece con un texto tachado. Eso significa que Trados, más tarde podrá eliminar ese texto y quedarse solamente con el texto de la pretraducción. Para que Trados se quede solamente con el texto de la pretraducción, lo muestre como un texto normal y elimine el texto en inglés. Vamos a la pestaña Revisión, y una vez ahí le diremos que acepte todos los cambios. Una vez hecho esto, efectivamente, Trados se quedará solamente con el texto de la pretraducción y eliminará el texto en inglés. En estos momentos ya tendremos en la columna de destino el texto completamente pretraducido, y ya habríamos inyectado toda la pretraducción en Trados, sin tener que ir copiando segmento por segmento, ganando productividad y horas de trabajo. Gracias por ver el video.